Hola compis, ya nos encontramos en otro programa del mundo del Acri y esta vez lo dedicaremos a fenómenos paranormales ocurridos en nuestra geografía. Hechos que se les ha atribuido a los duendes. Conoceremos unas cuantas historias de duendes. Pues comencemos. Los duendes suelen salir a hacer sus travesuras. Pueden ser invisibles ante los ojos de los humanos y sembrar el caos y el terror por donde habitaban. Son los duendes criaturas mitológicas fantásticas de forma de humanoide. Su etimología viene de la expresión duen de casa o dueño de la casa, ya que por el carácter de los duendes, al apoderarse de los hogares y encantarlos, se les denominó así. En el folclore español es rico de historia de duendes, pero nosotros hablaremos de casos ocurridos, fenómenos paranormales que se les relacionan a ellos, lo cual no quiere decir que habitaban seres mitológicos allí. Sucedían cosas y se le atribuye a ello. Vamos a conocer unas cuantas historias, pues comencemos, amiguitos. Cuenca, la ciudad, tiene varias historias sobre duendes. Pues puede ser el duende de la catedral, el del doctor o el martinico. Vamos a empezar por el de la catedral. Según la cultura popular, comenzaron a manifestarse cuando se derribó la mezquita que se encontraba donde se ubica la catedral. Dentro de la mezquita vivían unos seres sobrenaturales, llamados jinn, duendes de la mitología árabe. Suelen ser invisibles, pero a veces pueden optar a diferentes formas antropomorfas, plantas o animales, y tienen la capacidad de influir espiritual y mentalmente en el hombre. A los jinn no les hizo gracia la destrucción de la mezquita, y según contaban los obreros durante la construcción de la catedral, los accidentes no cesaban. Oían ruidos que los enloquecían y desconocían su procedencia. Los andamios se caían. Entre los obreros se encontraban musulmanes y ellos decían que esos hechos los hacían los jinn. Pero no solo en su construcción. Años más tarde, en alguna rehabilitación de la catedral, se escuchaban gritos, risas que provenían del subsuelo. Los operarios se les apoderó el miedo. Ya pasamos al año 1379. Viedma fue nombrado obispo de Cuenca. Se dice que él convivía con ellos. Cuenta que tenía 3 jinn o genios dentro de una botella por el pequeño tamaño que tenían, que les permitía viajar un instante de España a Roma, incluso le aconsejaban en decisiones. De repente desaparecieron la historia y ahí se queda estancada. Ahora ya pasaremos a conocer la historia de otro duende. Un doctor, Eugenio Torralba, es acusado en el siglo XVI de tener a su servicio un genio diablillo o duende, con un aspecto bellísimo, capaz de cautivar a cualquiera. Tenía el nombre de Ezequiel. ¿Qué hacía? Pues ayudaba al doctor con los pacientes, revelaba secretos y fórmulas, y la capacidad de poder transportarse. Fue tachado de brujo y hereje por parte del pueblo y el juzgado popular, y le cayeron 4 años de prisión. Ya más adelante, son muchos los testimonios de personas que afirman de ver el duende martinico en los años de la posguerra en la calle del hospital. Se aparecía de noche, en forma de gato o de cordero, asustando a los amantes, les tiraba platos, vasos y esparcía comida, y saltaba encima de ellos. Muchas veces se cambiaba, como he dicho, a cordero. Las personas averiguaron dónde vivía o se refugiaba, y un día llenaron el lugar de piedras y lo sellaron. Cuando el hospital de la zona se hundió debido a las malas condiciones que se encontraba, nunca más se oyó hablar de él. Pues estas son algunas de las historias de los duendes de Cuenca. Espero que os haya gustado.
Este caso es un fenómeno ocurrido en 1915, que muchos lo bautizaron como el primer caso registrado del Poltergeist en España, pero en realidad no es más que un misterio que la policía dejó de investigar, al no encontrar ninguna explicación lógica y los ruidos cesaron. Nos remontamos al año 1915, tiempos difíciles, la Primera Guerra Mundial, donde iremos hasta Valencia, que vivía en crisis, numerosas huelgas existían por esos años. Pero lo que más se recuerda de ese año es la historia de la Casa del Duende de Esparto, llamada por la prensa la Casa de Tócame Roquet. Muchos aún piensan que todo fue un montaje, algo que se utilizó como maniobra de distracción por las huelgas. ¿Pero qué ocurría allí? Y si ocurrió, claro está. Ahora conoceremos la historia. El propietario de la casa, el señor Colmenero, un exmilitar, vivía con sus 2 hijas. Ellas vivían en la plaza del Esparto. Todo comenzó con unos ruidos y golpes nocturnos que no se sabía de dónde provenían. Al poco tiempo, a todas horas, esos ruidos parecían venir del primer piso y empezó a causar pánico entre los vecinos que no los comprendían. La prensa se hizo eco de la noticia y la publicó. Realizaron investigaciones policiales, incluso se involucró el alcalde y el gobernadores civiles. Y la acumulación de personas que querían oír esos golpes cada vez iba en aumento. De repente se dejaron oír, igual que aparecieron, desaparecieron. Y la policía y gobernantes decidieron archivar el caso. Al tiempo se publicó que todo podía haber sido organizado por un vecino, que ya no vivía allí, pero tenía el inmueble, para que subiera el precio en una subasta, pero se desconoce si es verdad este hecho. A mí me gusta más la versión de lo que dijeron, que era un duende quien hacía los ruidos. Extremadura. Correría el año 1907. En la pequeña localidad del Ladrillar, un extraño visitante agitó a los aldeanos y todo comenzó un 26 de febrero. Esa noche, unos gritos guturales resonaban por las calles de la aldea. Las personas asustadas se encerraron en sus casas y mirando por las ventanas pudieron ver a un extraño ser, pequeño, de extremidades y cabeza grande. Iba flotando por el aire acompañado por 2 iluminarias. El párroco, Isaac Gutiérrez, tomó cartas del asunto, avisando al obispado, pero no le hicieron caso. Un día, ese extraño personaje apareció de forma repentina en la plaza ubicada delante de la iglesia. Allí se encontraba un grupo de niños. Sobrevoló a poca altura sobre ellos y una niña, María Encarnación Martín, de 5 años, cayó al suelo como si la hubiera fulminado una de esas iluminarias. El párroco lo vio todo, se encontraba en el pórtico de la iglesia. Días después, María fallecería. No se conocen causas sobre de qué falleció. Ya el 28 de febrero fue el último día que se vio. Se fue como se presentó, de forma inesperada. A partir de ese momento se le bautizó con el nombre del Duende del Ladrillar. Comenté, el día que cayó María fulminada, había niños entre ellos. Una niña, Serafina Bejardo Rubio. Aquel día tenía 9 años. Años más tarde, aún recordaba ese día y lo explicó así. Yo tenía 9 años y lo recuerdo todo perfectamente, como si hubiera pasado hoy. Fueron 3 días los que se apareció aquel tío. Era como un pájaro grande, negro, que se posaba en los árboles y estaba allí, junto al cementerio. Venía volando, no a mucha altura, y perseguido por 2 iluminarias redonditas. Casi nunca hacía ruido, pero a veces gritaba. No paraba de hacer un ruido fuerte como ¡guau, guau! Estuvo un tiempo y luego se fue. La gente se rejuntaba en aquella placilla de abajo y lo veíamos, como aquel demonio flotaba hasta esa arboleda de ahí enfrente. Uno de esos días llegó a posarse muy cerca del cementerio. Daba como un revolteo en el aire y volvía otra vez para una casa de allí. Estábamos muy asustados. Todos teníamos miedo. Luego un día no volvió más y por eso quedó lo del duende. Dicen que el cura lo expulsó, que llegó a pelearse con él, pero eso ya no lo sé. Iba vestido de negro y era chiquito, parecido igual a un gnomo. Yo tenía 9 años, pero nunca lo olvidaré. Pues esta es la historia del Duende del Ladrillar. Espero que os haya gustado. Para terminar, os contaré la primera investigación oficial de un fenómeno paranormal, ocurrida en Zaragoza.
Fue todo un espectáculo escalofriante. En los años 30, en la ciudad de Zaragoza. Todo comenzaría en la madrugada del 27 de septiembre de 1934. Unas sonoras carcajadas despertaron del sueño a los vecinos del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Muchos salieron de sus camas para ver la procedencia de esas risas, pero todo fue en vano. Los siguientes días todo fue normal, hasta el 15 de noviembre, cuando una joven sirvienta se disponía a encender el fuego para hacer la comida y empezó a escuchar un lamento, que se transformó en una voz terrorífica que decía: «Pon lo que más quieras, no enciendas, que me quemas». La sirvienta, presa del pánico, salió a avisar a la señora. Y las dos volvieron a escuchar la voz. Salieron corriendo en busca de ayuda. Cuando los vecinos las escucharon gritar, acudieron al lugar para asegurarse que no era una broma. Pues no, no era una broma. La voz seguía. Asustados todos, avisaron a las autoridades y la prensa se hizo eco enseguida de la situación de ese escalofriante misterio. La prensa sacó portadas, incluso el caso llamó la atención al periódico inglés The Times, el cual, el 27 de noviembre de 1934, publicó un artículo con el siguiente contenido: un irónico duende que habla por la campana de una chimenea tiene sobresaltado estos días a los habitantes de Zaragoza. Arquitectos y varios obreros trabajaron sobre el terreno. Removieron todo el piso, incluso el tejado, pero todo en vano. Muchas personas acudían al edificio intentando poder escuchar esa voz, pero esta vez solo hablaba en ocasiones puntuales, llegando a conversaciones. Se le consideraba un demonio baturro, ya que utilizaba expresiones mañas, o sea, de gente de Zaragoza. No era muy correcto hablando, insultaba e incluso amenazaba de muerte. Durante mucho la voz siguió hasta que un día de 1935 se callaría para siempre. Nunca más se supo el origen de la voz. Pero hubo una culpable, Pascuala Alcácer, la criada, quien la descubrió. Se decía que la criada podía manipular y hacer uso de una habilidad de ventriloquía con el fin de engañar, pero muchas veces esa voz hablaba y Pascuala no se encontraba allí. El edificio al final fue demolido, por miedo a que la voz regresara. Pero no acaba aquí la historia. Una medium, Asunción Jiménez Álvarez, quiso contactar con la voz en una sesión de espiritismo, la cual terminó con la muerte de la medium por un colapso. A día de hoy, ahí se encuentra un edificio, que lo han llamado irónicamente Edificio Duende. Pues hasta aquí la historia del Duende de Zaragoza. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ya hemos visto unas cuantas historias sobre fenómenos paranormales ocurridas en nuestra geografía y se le ha acechado a los duendes. Espero que haya sido de vuestro agrado y ahora, ya sabéis, suscribiros, darle al like y campanita para que nos notifiquen nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente espacio del mundo de Lacri. Adiós, compis.